Hermanas, pueden tomar asiento. Busquemos en nuestras Biblias la primera epístola de Pablo a los Corintios, 1 Corintios 16, 13. Doy gracias al Señor de me dar la oportunidad de estar aquí con ustedes. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Amén. Dice así la palabra del Señor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Yo no sé cuántas de ustedes conocen a una cantante de los Estados Unidos llamada Miley Cyrus, pero recientemente ella ha hecho noticia por su último sencillo llamado Flores. Y ha hecho noticia porque en esta canción de despecho, de enojo por un rompimiento de su relación sentimental, ella ha dejado plasmado el idealismo feminista de nuestros tiempos. Solo escuchen lo que dice esta canción, o parte de lo que dice. Yo no quería dejarte, yo no quería mentir. Comencé a llorar, pero entonces recordé que puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo por horas, decir cosas que tú no entiendes. Puedo sacarme a bailar y sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú. Si nosotros leyéramos o escucháramos estas palabras sin los lentes del feminismo, llegaríamos a la conclusión de que quien las está cantando es una esquizofrénica. Hablar con uno mismo por horas, sacarse uno mismo a bailar, salir a caminar agarrándose uno sus propias manos. Ahora nosotros entendemos que ella no está diciendo estas cosas porque está loca. Esta mujer no es esquizofrénica. Lo que está es envenenada con parte de ese espíritu del mundo, del feminismo. Porque lo que ella realmente quiere dar a entender es que ella no necesita de nadie más. Ella es autosuficiente, capaz de vivir la vida por sí sola, con la posibilidad de autorrealizarse. Ella no necesita un esposo, no necesita hijos, no necesita una comunidad de personas a su alrededor para crecer. Ella es autónoma. Y esto es lo que el mundo quiere enseñarle a la mujer desde su niñez. Ella puede ser autónoma, que puede tener poder, que puede empoderarse sin la necesidad de los hombres, sin la necesidad de hijos, o sin la necesidad, como les decía, de una comunidad. ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Disney llamada Brave, Valiente? Bueno, lo que allí se enseña no es otra cosa más que el mismo feminismo de Miley Cyrus. Mérida, que es el personaje principal de esta película, es el ejemplo de ese deseo feminista determinado a tomar las riendas de su propia vida. Nadie va a decirle a ella lo que ella debe hacer. Nadie va a robar su libertad, mucho menos un hombre. Para Mérida, la comunidad en la que ella vive es sexista. Lo que se espera de la mujer en sus tiempos, en esa comunidad, es que ella se comporte de cierta manera, que cierre sus piernas al sentarse, que sea obediente, que sea respetuosa, que sea cuidadosa de su hogar. Contrario a los hombres de su clan, que eran gritones y peleones, y que iban a cazar. Con esa idea entonces de la sociedad, el padre de Mérida, que era como el rey del clan, arregla un matrimonio entre Mérida y otro de los hombres del clan. Pero nadie le iba a decir a Mérida lo que ella debía hacer. Ella no ve el matrimonio algo bello, sino que lo ve como algo esclavizante. ¿Y qué hace Mérida entonces? ¿Recuerdan la película? Se mete en un concurso de arcos y flechas y gana, ganando así la libertad para su vida. Mérida no cocina, no sirve en el hogar, ella pelea.
Y cuando se equivoca y convierte a su mamá en un oso, ella no siente la necesidad de buscar ayuda. Ella puede resolver los problemas por sí misma. Este es el mensaje que Disney le está predicando a nuestras hijas. El feminismo, mis hermanas, no es nuevo en el mundo. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Este espíritu feminista que se respira en los aires de nuestro mundo no es nuevo. De hecho, como nosotros ya sabemos, fue el mismo espíritu que se respiró en el jardín del Edén cuando el pecado entró en la tierra. Tanto Adán como su esposa Eva desearon llegar a ser autónomos, libres de Dios. Y fue allí en Edén cuando el feminismo entonces entró en la tierra. Una mujer, Eva, que como Miley Cyrus quiso vivir su vida en autonomía, sin esposo, sin hijos y sin Dios. Fue allí en el Edén, después de haber escuchado la voz de la serpiente, donde Eva se levantó a ella misma como su propio Dios. Pero este fue el mismo feminismo que estaba presente en el aire de la ciudad de Corinto en los tiempos del apóstol Pablo. Y era el feminismo que estaba afectando a algunas mujeres de esta iglesia. Fue por eso que Pablo le escribió esta última exhortación en 1 Corintios 16:13, antes de terminar su carta. Estas palabras, como veremos, no eran solo para los pastores en la iglesia. No eran solo para los varones en la iglesia. Estas palabras eran también para las mujeres de la iglesia en Corinto. Y eso es lo que quiero mostrarles en esta tarde. Corinto era una ciudad totalmente pagana, igual que la nuestra, igual que Heredia, San José, Alajuela, pagana. La idolatría, prostitución idolátrica, machismo, inmoralidad sexual, vicios, todo eso era la regla. Y la iglesia en Corinto estaba padeciendo de muchos males precisamente porque ellos se habían descuidado. Y en lugar de estarse destacando como más bien diferentes al mundo, estaban más bien asemejándose al mundo. Por eso es que Pablo les llama carnales a ellos en el capítulo 3. No puedo hablar con ustedes como espirituales, sino como carnales. Por eso es que Pablo también les recuerda esa realidad al inicio de la carta. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Los corintios, las mujeres en Corinto, en la iglesia, habían sido sacadas del mundo por el Señor. Por lo tanto, ellas debían ser no como el mundo, sino más bien diferentes al mundo. Ellas habían sido llamadas para ser santas. ¿Pero qué era lo que las estaba caracterizando esta iglesia? Divisiones, chismes, pleitos, tolerancia del pecado en medio de ellos, favoritismos. Pero también había mujeres feministas. Mujeres que, como las demás mujeres en Corinto, no querían estar sujetas a sus maridos. No querían obedecer el rol que Dios les había dado a ellas en su hogar y en la iglesia, sino que más bien querían empoderarse. Mujeres que habían comprado esa idea del mundo acerca de la valentía femenina, no lo que enseñaba la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo les dice estas palabras al final de la carta: velad. Como si Pablo estuviera diciendo: mujeres, hermanas, sean como esos soldados que están vigilando para que el enemigo no venga y nos ataque por sorpresa. Velen. Velen para que Satanás no tome ventaja. Velen para que el pecado no nos haga daño como iglesia. Velen para ser cada día más santas. Estad firmes en la fe, les dice Pablo también. Conozcan su Biblia. Conozcan la fe que Dios nos ha dejado a nosotros. Conozcan qué es lo que Dios quiere de ustedes como mujeres, como esposas, como madres. También les dice Pablo: portaos varonilmente y esforzaos. Son estas palabras en las que quiero enfocarme en esta tarde. Portaos varonilmente. Algunos de ustedes aquí podrán decir: bueno, esas palabras deben ser para los hombres de la iglesia en Corinto. No, mis hermanos.
Estas palabras del apóstol Pablo son para ustedes también. Eran para las hermanas en la iglesia en Corinto también. Ciertamente este término que utiliza el apóstol Pablo significa literalmente conducirse como un hombre. Pero eso no puede ser lo que Pablo está queriendo decir aquí. Notemos que Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto. Hombres y mujeres. Pablo no ha detenido su mensaje ahora para darle un mensaje específico a los hombres en la iglesia. No, Pablo está continuando con el mensaje que inició a la iglesia en Corinto. Por lo tanto, Pablo no puede estarle diciendo que a las mujeres sean como hombres. Pórtense como varones. Estaría dando el mismo mensaje feminista. Entonces, correctamente entendido, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es esto: velad, estad firmes en la fe, condúzcanse de una manera valiente. O para decirlo de una manera más sencilla, sean valientes. Ese término que Pablo usa ahí en el griego para decir sean valientes, portados varonilmente, se usa también en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. Usa ese mismo término en otros lugares en el Antiguo Testamento. Quiero que escuchen el sentido que se le da en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, esa palabra. En Josué 1:6, Dios le habla a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. La misma palabra. En 2 Samuel 10:12, dice: esfuérzate, literalmente sé valiente y esforcémonos por nuestro pueblo. También es usado en Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, literalmente sé valiente y aliéntese en tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces el término significa ser valiente. Pablo no está diciendo a las mujeres, pórtense como hombres, no, sean valientes. Hombres y mujeres en la iglesia en Corinto. Es en ese sentido en el que Pablo usa ese término aquí en 1 Corintios 16. Su deseo era que todos los creyentes en esa iglesia, tanto hombres como mujeres, fueran valientes. Lo que Dios le exige a cada una de ustedes, mis hermanas, es exactamente lo mismo. Que sean valientes. Esto no es opcional. Esto tampoco es una recomendación apostólica. Esto es un imperativo, un mandamiento de parte del Señor para todas y cada una de ustedes. Sean valientes. Ahora, ¿cómo es que el Señor quiere que ustedes sean valientes? Bueno, quiero mostrarles cómo es que Dios les ha ordenado a ustedes hacer esto en 3 esferas de su vida. Primero, en la esfera individual. ¿Sí? Cada una de ustedes es esposa o hija o vive en su hogar con su esposo, hijos o con sus padres. Pero antes que eso, ustedes son cristianas, mujeres cristianas viviendo en un mundo malo, un mundo feminista, un mundo que quiere moldear sus mentes y engañarlas con una falsa valentía. Para Miley Cyrus, para Mérida, ser una mujer valiente significa ser autónoma, significa ser libre de las normas externas. Significa vivir para una misma, sin pensar en los demás. Significa ser egoísta. Significa creerse sabias, más que las demás. Significa hacer las cosas a su manera. Significa liberarse sexualmente. Vestirse para que me vean, para seducir. Significa tener siempre una opinión. Siempre tiene que hablar una mujer feminista. No puede quedarse callada, no, siempre tiene que dar su opinión. Eso es lo que significa para el feminismo ser valiente. Significa buscar siempre ser escuchada. Para Dios, la valentía en la mujer cristiana es muy diferente. Ser una mujer valiente es para Dios una mujer que lucha por ser cada día más santa. Eso es ser valiente. Por ser cada día más diferente al mundo. No acomodarnos al mundo, ser diferentes al mundo. Eso es ser valiente. Por ser cada día más moldeadas conforme a la palabra del Señor, no a la sabiduría de este mundo. Por eso Pablo dice, estad firmes en la fe. Mujer cristiana es valiente, conociendo su Biblia, conociendo que es lo que Dios quiere de ella. Más que conocer
las series de Netflix, en YouTube, los videos en Facebook o Instagram. Una mujer cristiana valiente es aquella que conoce su palabra, conoce la Biblia, que pasa tiempo en oración, que desea ser cada día más conforme a la imagen del Hijo Jesucristo. Ustedes, mis hermanas, por su fe en Jesucristo, fueron llamadas a ser santas. En medio de un mundo malo, Dios sabía eso. Y aún así las llamó. Ustedes deben ser santas. Deben ser valientes para buscar esa santidad. Sea cual fuere su pasado, mis hermanas, por su fe en Jesucristo, como dice Pablo en 1 Corintios 6, ustedes ya han sido lavadas, santificadas, justificadas en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Amén. Su deber entonces, mis hermanas, es huir de la idolatría. Huir de todo aquello, como dice Pablo, que se opone a Dios. De todo aquello que ustedes mismas han levantado sus corazones para adorarle, para entregarle su corazón. Su deber es huir de esos ídolos del empoderamiento femenino, del libertinaje sexual. Pablo le dijo a estos hermanos, huid de la fornicación. 1 Corintios 6, 18. Esa es la valentía que Dios pide de cada una de ustedes. No se expongan entonces a la inmoralidad de Facebook, de Netflix, de las series de YouTube, de Netflix, de Instagram, viendo videos de mujeres semidesnudas, hombres, etc. No se expongan a esas cosas. Huyan de la idolatría, huyan de la fornicación. Sean valientes. Corran entonces sus carreras, mortificando sus pecados. Golpeando su cuerpo, dijo Pablo, poniéndolo en servidumbre para obtener el premio. Es la vida eterna. Eso es ser una mujer valiente. En medio de un mundo malo. Una que va en contra de la corriente de este mundo. Sabe que al final de su vida está el verdadero premio. La vida eterna con nuestro Dios. La valentía del feminismo, mis hermanas, llevará a las mujeres a la destrucción. No solo destruirá sus vidas aquí y ahora, no solo va a destruir sus matrimonios. El feminismo y esa valentía feminista lo que va a hacer es destruir las almas de las mujeres que lo siguen. Segundo, ¿cómo ser valientes en la esfera matrimonial? Para el feminismo en nuestros días, ser valiente significa que una mujer va a querer tomar el mismo rol que su esposo en el matrimonio. Yo seré cabeza también, es lo que dice el feminismo. Sin darse cuenta que un organismo vivo con dos cabezas es una aberración. No va a ir a ningún lado. Por eso es que Dios dispuso para el matrimonio una cabeza. El varón, el esposo. Pueden haber dos cabezas. Pero para el feminismo, la mujer valiente es aquella que toma ese rol. Por eso es que la idea de empoderar a la mujer para que salga a trabajar, para que haga su propio dinero, para que abandone su hogar, para que abandone su esposo, para que abandone a sus hijos, para que se los encargue a otra mujer que los cuide. Eso es lo que el feminismo busca. Por eso es que la mujer del mundo siempre está fuera de su hogar. Para ella el hogar es una prisión, es algo en lo que ella no puede vivir. Tengo que salir afuera. ¿Qué estoy haciendo aquí en mi hogar? Me estoy desperdiciando. Es algo intolerable para la mujer del mundo. La valentía de la mujer cristiana se muestra más bien en un concepto totalmente opuesto al matrimonio. Concepto totalmente opuesto a la maternidad. Y un concepto totalmente opuesto al hogar. Para Dios, la mujer valiente es aquella que ama a su esposo. Que entiende el rol que Dios le ha dado a él. Entiende el rol que Dios le ha dado a ella en su matrimonio. Es aquella que entiende que ser valiente no es ser empoderada, sino estar sujeta a su marido, como Dios se lo pide. Como le dijo Pablo a la iglesia en Corinto. Pero yo quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. El feminismo en Corinto había entrado en la iglesia y había algunas mujeres que se habían empoderado
y en su rebeldía se habían liberado, según ellas, del dominio de su esposo. En aquella cultura, la mujer casada llevaba siempre un velo sobre su cabeza. Eso demostraba al mundo que ella era una mujer casada. Pero en la iglesia, el feminismo había hecho que algunas mujeres ya ahora rehusaran usar el velo, evidenciando que no se querían sujetar a su marido. Ellas ya no eran libres de su cabeza, por así decirlo. Ellas entonces podían hacer en la iglesia y en el hogar lo mismo que los hombres hacían. Yo puedo hablar en la iglesia cuanto yo quiera. Yo puedo predicar. Yo puedo profetizar sin que nadie me lo diga. Yo puedo hacer en mi hogar lo que yo quiera porque yo no tengo una cabeza. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. La valentía femenina más bien se nota no en esta rebeldía contra el orden de Dios en el matrimonio, sino más bien en la sujeción de la mujer al Señor y por lo tanto a su marido. La mujer que se sujeta a su esposo se está sujetando a Cristo, porque es lo que Él le dice a ella. Ella es, como le dijo Pablo a Tito, cuidadosa de su casa. Esa es una mujer valiente cristiana. Una mujer que es cuidadosa de su casa. Literalmente ama de su casa. ¿Qué es un amo? Alguien que tiene dominio. Es que el mundo nos ha hecho creer que ser ama de casa es algo inferior. No, usted es la ama de su casa. La que gobierna su casa. La que construye su casa. En inglés hay una palabra para las amas de casa. Le dice homemakers, constructoras del hogar. Eso es lo que es una mujer cristiana en el hogar. Es una constructora del hogar. El deseo de la mujer cristiana no es competir contra su esposo. Su deseo no es destruir, sino más bien edificar el hogar, construir. Pablo le dice al final de la carta a las mujeres: ustedes no entienden algo, pregúntele a su esposo. ¿Por qué? Porque estaba ese espíritu en la mujer de ¿por qué tengo yo que preguntarle a nadie? Yo puedo ir y preguntarle al pastor lo que yo quiera. No. Usted tiene un esposo que es su cabeza. Si usted no entiende nada, pregúntele a su esposo. Y él se encargará de enseñarle a usted. Pero usted no tiene derecho de ir como por sí sola, sin preguntarle a su esposo, a hacer nada en la iglesia. Pregúntele a su esposo y en la casa su esposo le va a enseñar. Y si él no sabe, pues estudiará para enseñarle. Pero ese es el orden. Ese es el orden. Por eso es que la mujer está ahí en su casa, cocinando. Aunque no cocine muy bien, está ahí construyendo su hogar con sus manos. Si no sabe cocinar, aprende a cocinar. Porque entiende, yo soy ama de mi casa. Yo estoy construyendo un hogar, decorando el hogar, haciendo cosas con sus manos, atendiendo a sus hijos, cuidando de ellos, velando para que ese hogar sea apto, para que Dios sea adorado ahí todos los días. Enseñando a sus hijas a ser mujeres cristianas, a ser una verdadera mujer, porque el mundo en la escuela, en el colegio, en la universidad, le está enseñando a ser otro tipo de mujer, aprendiendo de otras hermanas, como la mujer de Proverbios 31. Todas las mañanas, ella era la primera que se levantaba para tenerle comida a su familia y a sus criados, tejiendo con su mano para que su familia no pasara frío. Esa es la mujer valiente. Construir un hogar es su mayor deseo. Es lo que le llena de orgullo, es lo que la hace feliz, porque entiende que es lo que agrada al Señor. Construir su hogar. Hay veces que nosotros, los esposos, y aquí somos culpables nosotros, ¿verdad? Queremos aligerar la carga de nuestras esposas. Entonces hay una reunión de la iglesia y
tengo que hacer un queque, tengo que hacer lo que sea, y nosotros pasá y comprás algo. Hermanas, no acepten eso de nosotros. Sean valientes. No, amor, yo puedo hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer algo con mis manos para compartir con mis hermanos. Eso es algo que no podemos dejar perder, hermanas. Hermanas, mujeres que quieren, que hacen cosas con sus manos para compartir, para llevar a otros lugares. No dejen que nosotros les quitemos esa valentía que ustedes tienen. Sean valientes. Porque de nuevo este mundo quiere moldearlas a su manera de pensar. ¿Por qué tengo yo que cocinarle a mi esposo? Que otra mujer le cocine. La muchacha le cocine. Que pase a comprarse algo. ¿Por qué tengo que hacerle yo comida a mis hijos? No, que mi esposo pase, les traiga comida de algún lugar. Eso es lo que quiere el mundo, que ustedes piensen. Que vivan así. No, mis hermanas, sean valientes. Construyan su hogar amando a sus hijos, amando a su esposo, sujetándose a él, siéndole ayuda idónea, no competencia, ayudándole para que él pueda cumplir su responsabilidad delante de Dios. Amen su hogar, cuídenlo, nútranlo, estén ahí presentes. El hogar necesita el cuidado atento de una mujer cristiana valiente. Eso es lo que nuestros hogares necesitan. Bueno, mi esposa, cuando recién llegamos aquí, estábamos alquilando un apartamento y compramos lo que había que comprar y teníamos ya el apartamento amueblado y todo, y yo me iba a trabajar y Adri se quedaba así, bueno, ahora sí que hago. Porque en su inmadurez ella no veía el montón de cosas que ella debía hacer como constructora de un hogar. Y conforme Dios le fue dando la gracia para que entendiera, ella más bien decía, ya no tengo tiempo, hay tantas cosas que hacer en el hogar que no me da tiempo. Eso es lo que tenemos que ver. Hay un hogar que construir. Y para eso se necesitan mujeres valientes. Mujeres valientes. Evangelizando a maridos incrédulos. Algunos de ustedes aquí están casadas como hombres incrédulos. Parte de eso, de ser valientes, es evangelizarlos a ellos. Porque ¿qué sabes tú, mujer? Le dice Pablo a los Corintios, y quizá harás salvo a tu marido. Háblele del Señor. Lea su Biblia, sea fiel al Señor, pidiéndole al Señor que la use usted para salvarle a su esposo. Las solteras, ¿cómo son valientes en su hogar? Bueno, yo no estoy casada. Bueno, usted vive con sus padres. Sea valiente y sujétese a su padre. Ayude en su hogar. Aprenda de su mamá a construir un hogar. Esa es la mujer valiente. En tercer lugar, ser valiente en la esfera eclesial o en la iglesia. Para el feminismo, de nuevo, no existe la comunidad. Su énfasis es en el individuo. Lo que yo como mujer quiero hacer, lo que yo como mujer quiero decir, lo que yo como mujer quiero pensar. Para el feminismo, la mujer valiente es una mujer egoísta e individualista. Pero para el Señor, la mujer valiente es aquella que más bien entiende que Dios nos llamó del mundo para traernos a una comunidad de creyentes, la iglesia. Eso es lo que una mujer entiende. Cristiana. Para el cristianismo, la valentía de una mujer entonces se nota primero que todo en su deseo de ser parte de una iglesia local. Ella desea construir no solo un hogar, sino también la iglesia. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, con una valentía muy diferente a la del feminismo. Primero, buscando más bien la unidad de la iglesia. Y esto fue lo que Pablo le dijo a los corintios. Y Pablo le dijo a los corintios que esto se hacía no andando en chismes. La mujer que está verdaderamente construyendo su hogar no tiene tiempo para andar chismeando por WhatsApp o para andar metiéndose de casa en casa, hablando de otras personas. La mujer cristiana valiente que está construyendo un hogar no tiene tiempo para esas cosas.
Si ella ve algo malo en la vida de un hermano o una hermana, en lugar de ir a otro hermano para comentarle, según ella muy piadosamente, lo que hace es ir al hermano o a la hermana y hablar con ese hermano de lo que vio en su vida, de lo que le preocupa. Si uno habla mal de un hermano en la iglesia con otro hermano, sin estar ese hermano presente, eso es un chisme y es pecado. Es un pecado terrible. ¿Por qué? Porque trae divisiones, trae pleitos, trae contiendas contra las cuales Pablo habla en esta primera carta a los Corintios. Eso es ser carnal. Recuerda, la mujer cristiana está llamada a ser espiritual. La otra manera en la que la mujer cristiana muestra su valentía es pensando en los demás como superiores a ella. Para el feminismo, la mujer valiente es la que desprecia a los demás y se pone ella misma por encima de todos. Esa es la mujer valiente del feminismo. Para Dios, la mujer cristiana más bien muestra su valentía construyendo la iglesia, poniendo a los demás por encima de ella. Porque ¿quién te distingue? Dijo Pablo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Cada uno de nosotros tiene la madurez espiritual que tiene por la gracia de Dios. Pensar que yo soy mejor que el otro hermano, ustedes que son mejores que otra hermana, es mundano. Eso no edifica. Ser valiente más bien es ir contra ese pensamiento y ver a mis hermanas como superiores a mí. Es también no ser vengativa, sino por el contrario, tolerar el agravio. ¿Qué hace Shakira? ¿Qué hace a Shakira valiente a los ojos del mundo? Que después de que su esposo le hace algo, ella va y lo publica a todo el mundo. Y habla mal de su esposo, de su novio, o quien fue, con quien vivió. Lo insulta públicamente. Eso es lo que hace Shakira, una mujer valiente para el mundo. Vengativa. La valentía de la mujer cristiana no se ve en su venganza, sino más bien en sufrir el agravio por causa de Cristo. Eso es lo que hace una mujer valiente. Nos maldicen, dice Pablo, y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Así vivió Pablo. Sufriendo el agravio, no vengándonos. Tercero, buscando que el pecado se trate bíblicamente en la iglesia. Eso es lo que la mujer cristiana que es valiente tratará de hacer. El pecado se trate bíblicamente en la iglesia. Es decir, nosotros no toleraremos el pecado entre nosotros. De ninguno de nuestros hermanos o hermanas. Para el feminismo, más bien ser valientes es permitir que el pecado abunde. Que cada uno viva como quiera. Esa es su libertad. Pero para la mujer cristiana, la valentía se demuestra en su deseo de que la iglesia sea edificada. Para ello, entonces, tratamos el pecado bíblicamente, siguiendo lo que el Señor nos dejó en Mateo 18. No vamos a ir a buscar a otra hermana para exponer a un hermano. No, si yo veo a un hermano pecar o una hermana pecar, voy a ir a la hermana, voy a hablar con ella. La voy a exhortar a arrepentirse. Y si no, buscaré a 2 hermanas más o 2 hermanos maduros o a los pastores para hablar y restaurar al hermano. Pero no voy solo a hablar con otra persona antes de haber hablado con esa persona. Además, amándonos unos a otros. El feminismo predica la valentía del amor propio, del amor egoísta. Puedo amarme mejor que tú, decía Cyrus. La valentía de la mujer cristiana se evidencia más bien en su amor por sus hermanas y hermanos en la iglesia. Ninguno busque su propio bien, sino el del hermano, dice Pablo en 1 Corintios 10:24. Sino que los miembros, dice Pablo en 1 Corintios 12, todos se preocupen los unos por los otros. Todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué diferencia el feminismo? El amar a nuestras hermanas es lo que prueba su valentía, mis hermanos. Amarse unas a otras. Amarlas orando por ellas, sirviéndoles,
abriendo sus hogares a ellas, instruyéndolas, edificándolas con sus dones, enseñando a las más jóvenes, las más viejas, las más ancianas, bueno, no viejas, no digamos viejas, las ancianas enseñando a las más jóvenes. Ese es el modelo. A las débiles en la fe, enseñarles a ser constructoras de sus propios hogares o a ser constructoras de sus futuros hogares. Ese es el amor. Esa es la valentía. Esa es la valentía que construye una iglesia. Las hermanas solteras mostrarán su valentía ocupándose no en sus cosas, como enseña el mundo, como enseña el feminismo, sino ocupándose en las cosas del Señor. El soltero, dice Pablo en 1 Corintios 7, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. La mujer cristiana soltera muestra su valentía, de nuevo, no ocupándose en sus cosas, sino ocupándose en las cosas del Señor. Viviendo en santidad, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, sirviendo a la iglesia, sirviéndole a sus hermanas. ¿Cómo sirve la mujer casada en la iglesia? Primero que todo, mis hermanas, construyendo su hogar. La mujer cristiana en la iglesia sirve sobre todas las cosas, construyendo primero su hogar, siendo ejemplo para otras mujeres en la iglesia de cómo se es una mujer cristiana, cómo se sujeta una mujer a su esposo, cómo ama una mujer cristiana a su esposo y a sus hijos, cómo es ella una ama de casa. No en actividades como el montón de iglesias que existen. Actividades lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, separando la familia. No. Amándose unos a otros, enseñándose. Quinto, siendo fieles en la iglesia. El feminismo le dice a la mujer que ser valiente es ser fiel a sí misma, nada más. Eso es ser valiente. Dios nos enseña más bien que la valentía en la mujer se muestra en su fidelidad al Señor en la iglesia, asistiendo fielmente a los cultos, participando de los sacramentos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, 1 Corintios 11, la cena del Señor. Entonces, ¿qué hace la mujer cristiana que es valiente? Es fiel en participar de los sacramentos de la iglesia, está ahí, siempre ahí presente para adorar a su Dios. No está diciendo que hay pereza, otra vez domingo, 2 cultos. Va a haber bautismo, entonces vamos a ir más tarde. Va a haber cena del Señor. No. Entendemos qué es lo que estamos haciendo aquí. Dios está presente entre su pueblo. Él nos está hablando por medio de ese instrumento que, por débil que sea, Dios lo está usando para instruirnos a nosotros, para confrontarnos, para animarnos, para alentarnos. Pero Dios está hablándonos a nosotros cada domingo. La mujer cristiana entiende eso y por eso es fiel a la iglesia. Por eso es fiel para estar aquí adorando a su Dios. Entonces, hermanas, sean valientes. Esfuércense en ser mujeres entonces que construyen una vida cristiana, que construyen un hogar, que construyen la iglesia. Que el Señor la bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has dado juntos. Te damos gracias por tu sabiduría en tu palabra. Te pedimos, Señor, que uses tu palabra, todo lo que hemos citado y leído, para edificarnos a nosotros. Para que nosotros podamos vivir vidas más bíblicas. Para que mis hermanas, Señor, puedan ser esas mujeres que tú quieres que sean. Valientes. Velando siempre contra el pecado. Conociendo su palabra y la fe que tú nos has dejado. Esforzándose siempre por seguir a Cristo. Te pido por ellas para que tú las fortalezcas. Para que las unas cada vez más. Para que puedan ser enseñables, para que se puedan instruir unas a otras,
para que fortaleciendo la iglesia, viviendo así, la gloria de tu nombre, Señor, pueda ser más manifiesta a nosotros y al mundo. Guárdanos, Señor, de los ataques del enemigo. Guárdanos, Señor, de nuestra propia negligencia y pecado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.